Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Encantados de recibirlos nuevamente en esta emisión más de Empresability Radio, ya en nuestra sexta temporada, donde tendremos seguimos sosteniendo conversaciones muy interesantes con los protagonistas del mundo del liderazgo responsable, de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y en esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado en esta cabina virtual con Jaime Santibáñez. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Felipe, pues muy contento porque el día de hoy efectivamente vamos a hacer una reflexión muy al tono de lo que está ocurriendo en el mundo entero y en esta región. Así que va a ser un excelente material para todos. Quiero saludar aquí ya de una vez a Manu López, que es nuestro expositor del día de hoy. Invitado, ¿Qué te claro. parece si que comento algunos puntos de sus semblanzas, si les parece bien para que... Por favor, Jaime, compártenos algo de la información de nuestro invitado Así es, pues mira. que nos acompaña este día. Tiene muchas actividades y habilidades en su haber. Manuel, que se le llama, todo el mundo lo llama como Manuel López, ya nosotros también aquí. Él realizó su actividad profesional o la ha realizado toda su vida como consultor empresarial, formador y coach, tanto en Latinoamérica como en España. Y ha colaborado en programas gubernamentales en Rumanía a través de la Unión Europea, en Perú también a través de la Confederación Andina de Fomento. Quiero decirte que Manu es profesor de educación continua del TEC de Monterrey en programas de liderazgo y de comunicación, que como consultor, instructor y coach. También es consultor asociado de Sea Growth. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Y si me pongo a leer todo lo que ha estudiado de toda maestría y cada programa y cada certificación, este podcast se pone largo, así que voy a sintetizarlo mencionándote que además es máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y bueno, muchas otras instituciones. Él trabajó durante 19 años dirigiendo la agencia de comunicación, también Relaciones Públicas y Publicidad en Grupo Marco, de la cual fue socio fundador. Y anteriormente fue durante 3 años supervisor de un departamento en Hill and Knowlton, en España, y ha dirigido programas de liderazgo y coaching en numerosas empresas, desde España hasta México, pasando por varios países, entre ellos BBVA, Mattel, Naturgy, en Grupo Expansión, en Infra, Walmart. Nada más imagínate, Felipe, la experiencia que tiene nuestro expositor del día de hoy, que ya con esto cierro, ha escrito 4 libros, publicados todos en Amazon, por si hay algún interesado. Los libros vamos a anotar después en nuestra comunidad Tu los enlace en nombres. la liga para que lo puedan ubicar Exacto, en LinkedIn. Oye, Jaime, pues exacto. simplemente con este background resumido que nos entregas, pues la verdad empezamos así a saborear esta conversación que tendremos Claro, el día de hoy con él. Y no podemos revelar, ¿no? Pero si nosotros dijéramos al menos 10 nombres de los líderes a los cuales Manu ha sido coach y es coach en este momento y su vinculación con los temas de responsabilidad social y sostenibilidad, bueno, pues entonces este, nuestro público todavía tendría como mucho más atención y elementos. inmediatamente estaría apuntado para seguirlo. Pero, ¿qué te Y parece, Jaime? sabes, Felipe, nada más Sí, me gustaría adelante. también citar que dos actividades pro bono que hacen más interesante el rol de Manu es dirige programas de apoyo comunitario y responsabilidad social en Así es. Oaxaca, ex consejero de Canica de Oaxaca y en el centro comunitario Acércate. Así que, pues aquí estamos con Manu López y con Fernando Solari, que va a estar con nosotros apoyándonos en la conducción del tema. Pues sí, Un pues yo creo currículum que tan largo, lo único que dejemos. dice es que soy muy viejo, pero bueno, Ah, bienvenido, Manu. Bienvenido, gracias. Fernando. ¿Cómo estás? En esta, déjame decirte, Manu, que estamos en una transmisión internacional, la llevamos a toda la región y Fernando pues nos está acompañando desde nuestra cabina en Buenos Sí. Aires. Entonces va a ser una conversación muy, muy internacional, ¿no? Tenemos aquí la presencia México, España, Argentina y obviamente de toda Iberoamérica a través de nuestra audiencia. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Encantado, Felipe, Jaime, de estar acá con ustedes y con toda la gente que nos escucha en cada una de las emisiones y muy contento y atento a todo lo que nos va a contar Manu López de, bueno, de su larga trayectoria y del foco que ha diseñado gracias a todo esto. Así que con ganas de iniciar el diálogo. Claro que sí. Oye, Jaime, con la emoción de presentar el programa y nuestro invitado, nunca mencionamos el tema, el tema de la emisión. Estaremos hablando de liderazgo responsable realista y cómo nadar contracorriente, ¿no? Entonces, sin más, Pues ¿qué les adelante. parece si nos vamos a escuchar a esta interesante conversación? Fernando, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Cómo no, muchas gracias de nuevo, Manu López. Bienvenido, gracias por sumarte al diálogo. Permitime empezar con esto, ¿no? Tienes una gran trayectoria, generalmente las grandes trayectorias dan impulso y permiten hacer un buen foco en lo que uno, la gran experiencia, mostró como lo importante, lo relevante y lo que permite abrir una ventana al futuro. Y para vos esta ventana al futuro la llamás liderazgo responsable realista. Muy potente el nombre. ¿Podrías, por favor, contarnos cuál es el contenido de este nombre? Sí, cuando hablamos de la posibilidad de hablar del liderazgo responsable, creo que a veces hacemos como una especie de exaltación de una utopía, de lo que debe ser el liderazgo responsable, ¿no? Hablando de temas de ética, integridad, priorizando el impacto positivo a largo plazo de todos los públicos involucrados y no solo las ganancias inmediatas, ¿no? No tenemos en cuenta la cultura dominante en el mundo y, por desgracia, en muchísimas empresas que promueve el individualismo, la competencia desmedida o la falta de escrúpulos inclusive. Entonces, el enfoque que quería darles es entender que al final, cuando haces un liderazgo responsable, nadas contracorriente, contra la corriente de esa cultura dominante, ¿no? Y que eso tiene una serie de consecuencias. No sé si prefieres que lo hagamos en charla o te voy contando más sobre este tema o vamos con tu intervención profundizando por los puntos que más te parezcan importantes. En principio, Manu, como te resulte más cómodo. Por eso no te preocupes. Todo lo que quieras contar, estamos contentos y dispuestos a oírlo. Pero permitime, ya que estamos en modo diálogo, para preguntarte, en realidad la sustentabilidad en particular tiene algo de romanticismo, ¿no? Se siguen abrazando desafíos que son reducir la pobreza, eliminar la pobreza. Y cuando vemos las mediciones, incluso las de ONU, que son quienes promueven esta reducción de pobreza, vemos que el avance en 8 años y medio fue cero, cero. Y uno dice, bueno, ¿por qué ponemos objetivos tan altos para después que nos congelen, que nos dejen inactivos y frustrarnos? Creo que vos estás mostrando un camino que realmente va, intuyo, en el camino opuesto. Quiero que por favor me cuentes si es así y de qué manera se logra. Sí, respecto a lo que dices de ese tipo de objetivos, tanto lo que son los grandes objetivos mundiales como incluso los objetivos específicos de las empresas, muchas veces son una cuestión de imagen, de marketing, lo cual no quiere decir que no haya una intención real en alguna cierta medida, pero pues lo que manda son los datos duros y fríos, ¿no? Al final yo creo que y en cualquier caso creo que es positivo, aun cuando sea una cuestión de imagen, creo que esto sería un tema, todo un debate, ¿no? Si es una realidad o una imagen, el liderazgo responsable en temas de sustentabilidad. Mm, Porque es difícil afirmar si todas esas empresas o incluso los países mantienen un compromiso perfecto y constante en todos los aspectos que propugnan, en lo que declaran, ¿no? Una cosa es el vídeo y otra la de una es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Es verdad que el greenwashing es una realidad, que los valores que a veces se promueven se exponen, a veces son relativos, que el compromiso no es un proceso continuo, que a veces se ve imbuido pues, por cuestiones de carácter inmediato, muchas veces por temas de supervivencia, a veces de beneficios, etcétera. Y luego pues tenemos en las empresas la presión de los accionistas, etcétera, etcétera. Aún así, creo que es muy importante
entendiendo que ninguna empresa, ningún país es perfecto, que sí hay que evaluar el progreso y la trayectoria, al menos en pequeñas exposiciones o en pequeños ejemplos. Creo digo, pues todas las grandes revoluciones del mundo, todos los líderes sustentables, y yo qué sé, citemos en un ámbito que no sea empresarial, a Jesucristo, a Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, a tantísimas personas, digo, pues que al final vas en contra del status quo. Por eso un poco la tesis mía era defender que el liderazgo sustentable es nadar contra corriente. Entiendo perfectamente. Lo que a lo mejor te preguntaría es, hay como dos líneas, ¿no? Una línea dice que hace falta una revolución y otra línea dice que no, que en realidad lo que hace falta es una evolución, que tiene sutilezas que lo hacen diferente. ¿Por qué lado pasaría tu liderazgo responsable realista? ¿Por una revolución o por una evolución? O por el medio. Yo creo que no tiene que ser ni una revolución ni una evolución. Una evolución podría ser excesivamente lenta, una revolución podría ser excesivamente conflictiva. Entonces yo creo que es un tema casi como una especie de cruzada que muchas veces es individual, luego es grupal, luego es empresarial, luego es nacional, etcétera, etcétera. Creo que, ¿te parece? Podríamos dar un poco por qué es una especie de cruzada. Porque hay que ser muy conscientes de que cuando emprendes un liderazgo responsable vas contracorriente, ¿no? Entonces hay una resistencia y una oposición, ¿no? En las empresas yo, con los líderes con los que trabajo, con los ejecutivos, encuentro muchas veces lo que es su aspiración, sus anhelos, lo que ellos quieren y es muy habitual que me citen, pero es que estamos en una... Ahora es complicado, no es el momento, porque se priorizan las ganancias a corto plazo. Entonces yo creo que lo primero es, a nivel individual, en esa línea intermedia entre la revolución y la evolución, es entender que es un desarrollo personal, es un compromiso personal y un compromiso en el que tienes que estar preparado para enfrentar la resistencia, las críticas e incluso las represalias cuando vas contracorriente. Entonces, es una especie de sacrificio personal, ¿no? Para ser fiel a los propios principios implica determinado tipo de sacrificios personales, que son de toda índole. O sea, a veces es renunciar a oportunidades de ascenso, enfrentar dificultades económicas y sí, hay casos muy extremos, incluso perder el trabajo, ¿no? Cuando no estás alineado con esa parte de los intereses cortoplacistas. Entonces, ¿contra qué luchamos? Contra algo que está dentro de nosotros y está fuera de nosotros, que es el individualismo, la competencia desmedida y la falta de escrúpulos. Ese es el ámbito en el que nos desarrollamos en términos generales, y no quiero ser muy catastrofista, pero vemos que es bueno también saber dónde, en qué batalla nos metemos, ¿no? En qué evolución, revolución intermedia tenemos que ir, ¿no? Entonces creo que lo más importante es entender que el liderazgo responsable es como una especie de visión cuyos beneficios no son visibles nunca a corto plazo. O sea, yo personalmente tengo algunas anécdotas o mías o de otras personas en las que ha habido un impacto inmediato a determinado tipo de acciones, pero yo creo que hay algo como de la satisfacción a largo plazo. Ahora, el tema es que uno nunca sabe si esa satisfacción a largo plazo puede llegar o no, ¿no? Pero esa visión a largo plazo creo que es uno de los factores fundamentales que tenemos que tener. Y un compromiso con los valores. O sea, ¿de qué manera evitamos personalmente no comprometerlos por conveniencia, por beneficio personal? Otra vez, inmediato, es como eh, la satisfacción, el placer a corto plazo o la satisfacción a largo plazo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con hasta cómo estamos constituidos como seres humanos, ¿no? Habrás oído hablar, porque es muy habitual, ese tipo de estudios ahora que se promueven mucho sobre la recompensa inmediata o la recompensa diferida. Y hay estudios con niños, ¿no? Que les pones el pastel y dices, si no te lo comes en 5 minutos, te voy a dar luego 2. Y no somos capaces. Entonces hay que entender cómo estamos constituidos personalmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa evolución, revolución empieza por uno mismo. Como líder responsable tengo primero que hacer esos replanteamientos internos muy profundos.
y desarrollar en mí características como la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de levantarme después de cada caída. Entiendo. No ves el todo, digamos, ves el todo como un compuesto de cada uno de los individuos que lo componen. Quizás estoy entendiendo que es una cuestión de fe, ¿no? Porque en realidad la religión te ofrece una recompensa a largo plazo, pero ¿cuál sería el cielo? Porque vos estás diciendo, hay un sacrificio que hacer y a uno le cuesta un poco los sacrificios, lo asustan un poco, hasta que ve que, bueno, las religiones te ofrecen el cielo y te dicen, mira, sé paciente, sacrificate, pero hay un cielo que te espera y que va a ser eterno. ¿Cuál sería el cielo en tu propuesta de liderazgo responsable realista? Hijo, más que un cielo, porque no me gustaría entrar en un ámbito de esa historia, porque al final la religión te promete algo, incluso en otra vida y dependiendo de tu comportamiento. Y yo creo que aquí hay algo muy diferente. Aquí yo creo que se trata de una auténtica visión a largo plazo, una visión de mí mismo. ¿Quién quiero ser y en quién me quiero convertir yo como líder? ¿Qué es lo que voy a defender como un valor de un bien común? Creo que tiene que ver más con la propia visión y con la idea de que lo que por lo que voy a luchar no necesariamente puede siempre llegar. A lo mejor acabas en otro sitio, pero creo que es importante tener muy claro el destino al que quieres ir como ser humano. Y una vez que construyes, porque decía, sí empieza por lo individual y luego va para que tú vayas creando una red, una serie de compromisos con otras personas para ir luchando tu metro cuadrado, que creo que es lo que es diferencial, ¿no? Mira, déjame que te cuente una anécdota. Yo en el inicio del año 2000 eh, salí de Palma de Mallorca para cruzar el Atlántico en un velero con otros 3 compañeros. Y teníamos el destino de ir a Cuba. Nunca llegamos a Cuba, no importó. Luego, al final, nuestro propósito realmente era atravesar el Atlántico. Y nunca fuimos a Cabo Verde. Es decir, en el camino, cuando tú tienes claro la visión general de a dónde quieres ir, luego la vida, las circunstancias, el mercado, todos esos intereses cortoplacistas que hemos dicho te desvían. Pero no importa, yo creo que es mantener la constancia y la claridad de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando por un bien común y a largo plazo y voy a conseguir lo que pueda conseguir. Me imagino que Nelson Mandela, cuando empezó a defender los temas de libertad, eso nunca supo que iba a estar 27 años en la cárcel, pero la visión clara por lo que él luchaba lo hizo a un nivel individual. Y eso luego tuvo un impacto en los demás y fue lo que llegó a un movimiento que, bueno, pues ya sabemos todos que le dio la vuelta a la apartheid. Entonces, creo que perdón, pero sí, sí es porque lo que encuentro cuando trabajo como consultor, como coach, como mentor con grandes líderes, es que hay muchos momentos de desánimo. Entonces, igual esto es lo que podríamos un poco ver, porque hemos visto las partes negativas de lo que nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la actitud que debo mantener en ese pacto? ¿Eh? O sea, creo que es como la idea, o al menos es lo que yo trabajo personalmente como coach con mis líderes, es generar un impacto, aunque sea pequeño. Trabajar primero en mi metro cuadrado y ver si ese metro cuadrado, a base de alianzas con otros, lo puedo convertir en una hectárea y de ahí ir subiendo. Creo que es como sumar así. De ahí yo creo que hay una serie de características que son importantes. Creo que uno tiene que aprender a elegir las batallas, ¿no? Enfocar tus energías en áreas donde puedas obtener pequeños triunfos. No puedes luchar todo el tiempo contra todo, porque ahí hay un enorme desgaste. No hasta que no tengas aliados. Tienes que, no sé, priorizar lo esencial. Yo creo que es muy importante eso, no desgastarte en esas pequeñas luchas. Creo que tienes que ser muy estratégico, o sea, no exponerte innecesariamente. Y hay muchas más cosas, no sé hasta dónde quieres que profundicemos, pero porque luego la siguiente fase, una vez que yo he hecho ese primer trabajo individual, creo que está la búsqueda de aliados para construir un mayor poder, ¿no? O sea, pues ya sabemos todos que la unión hace la fuerza, ¿no? Y a veces es una influencia sutil, es como una actitud, no es tanto lo que hago como lo que soy. Creo que la coherencia es muy importante.
porque eso es más persuasivo. Por supuesto, también hay que fundamentarse con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Claro, no es todo un trabajo interior. También tenemos que buscar información, ¿no? O sea, para que tengamos algo sobre lo que sustentarnos. No sé, investigar y recopilar datos sobre el impacto negativo de las prácticas, digo, en el ámbito en el que estemos trabajando, sea empresarial, nacional, etcétera, para demostrar que esas prácticas a largo plazo no son favorables para nadie. Y luego creo que hay que ser muy transparente, ¿no? Digo, y ahí está la valentía, hacer pública la información sobre prácticas éticas en nuestro entorno que no son las adecuadas. Digo, tú sabes, yo ahora vivo muchas temporadas en México y aquí es muy típico, ¿no? El tema de la corrupción y de la mordida y de no sé qué y no sé cuántos. Pero un poco en el ejemplo que te decía, es muy curioso lo que se critica. Yo alguna vez en algún ámbito de una discusión decía, oye, a ver, ¿quiénes de aquí en el último año o 2 años han dado alguna mordida? Fue demoledor. La mayoría levantamos la mano. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre lo que defendemos públicamente y lo que hacemos? Que es lo mismo que hacen las empresas. Digo, y ya luego puedes llegar a aspectos como la denuncia pública, pero pues lo tienes que hacer cuando tienes todos los elementos y la posibilidad de ganar. Sí, me pareció Yo muy creo que hay potente, que Manu. entender, perdón. No. Me pareció muy potente el ejemplo que contabas del viaje en crucero, donde lo importante es el viaje y luego el destino se irá viendo. Y también me pareció muy potente este desafío que planteas de decir, sos un líder, pero ¿en qué líder te querés transformar? Entonces, como los casos ilustran y hacen que sea mucho más claro ver, me gustaría que dieras algún ejemplo un poco más cercano que el de Mandela, que el de Gandhi, poco más cercano de, particularmente de líderes de organizaciones o de empresas que se en parte el foco de Empresability. ¿Con qué te has enfrentado, no? ¿Qué pasó cuando te vinieron a buscar y cómo lograste reconvertirlo y reencauzarlo para conseguir esto? Que tenga una visión y que logre resultados superadores a los que alcanzaba antes de empezar con todo este proceso. Volvemos un poco a lo que es la esencia. Antes hablamos de la esencia del ser humano, esa forma en la que queremos más el placer inmediato que la recompensa a largo plazo, pero veámoslo desde el punto de vista de las empresas. Datos demoledores. Tú fíjate que en general en España y Latinoamérica y en general en el mundo, la empresa familiar, la pequeña empresa, digo, todas las empresas nacen familiares. Es un grupo de personas, una persona o una serie de amigos, etcétera, que inician un proyecto. Viene a representar el 80-90% de la fuerza de trabajo de la empresa del mundo a nivel empresarial. Los datos de las expectativas de vida de las empresas familiares nos determinan un poco esto como trasfondo de lo que estamos hablando. Y ahora te iré a dar los ejemplos que me pedías. En general, en términos con ligeras diferencias entre unos países y otros, pero estamos hablando del ámbito de España y Latinoamérica, la expectativa de vida es de aproximadamente el 30% en segunda generación y de apenas el 6-7% en tercera generación. ¿Qué nos dice eso? La dificultad de mantener esa visión a largo plazo y no caer en las trampas. Una de las especialidades de la empresa que yo tenía en España era profesionalización de empresas familiares, que es algo que viví en carne propia porque yo nací en el seno de una familia que tenía empresas y trabajé como en la empresa familiar. Luego no me gustó ser el hijo de, salí a buscar al mundo, fui a la pequeña empresa pero externa, luego fui a una multinacional y finalmente decidí emprender el mundo de la consultoría y estar como más libre. Pero siempre ha sido como mi objetivo entender eso. ¿Cómo luchamos contra esas tentaciones inmediatas que nos ofrece todo, ¿no? Y cómo tenemos una idea del bien común. Cuando abordo proyectos con las empresas, tanto multinacionales como de ámbito más pymes o medianas, el tema de respetar lo que son las leyes de las relaciones. Casi siempre el fracaso viene de no respetar las leyes sistémicas, ¿no? Las leyes por las que se rigen las relaciones de los seres humanos, en el ámbito que sea, desde el familiar a la empresa, al país, etcétera, que tiene que ver un poco las leyes de
de cómo yo pertenezco y qué me da derecho a pertenecer a algo. Las leyes de la prevalencia, que es donde yo me coloco dentro de la jerarquía de las empresas. La ley de equilibrio, que es tanto lo que doy como lo que recibo, y sobre todo la ley de la lealtad. ¿A qué soy leal? Cuando yo trabajo en un proyecto, ¿soy leal al bien común o soy leal a mis intereses personales? Y como empresa exactamente igual. Lo hablo mucho desde el ámbito individual porque me parece que nos da a entender, pero al final las empresas no son más que el conjunto de un montón de individuos, ¿no? Ahora, voy a tu pregunta, perdón que me he extendido muchísimo. Ejemplos. Yo creo que sí hay ejemplos de líderes y de organizaciones que han tenido un éxito y creo que son reflejos importantes. Toma nota aquí de algunas, como por ejemplo es en la Patagonia, Yvon Chouinard, ¿no? Que es el fundador de una empresa de ropa outdoor en la Patagonia, ¿no? Él ha transformado decisiones éticas incluso que han llevado a sacrificar beneficios económicos, demostrando que es posible ser rentable sin comprometer los valores. Creo que hay casos conocidos, me refiero. Por ejemplo, a Anita Roddick, ¿no? De Body Shop, una cadena de cosméticos, que es pionera en la defensa de derechos humanos, del comercio justo, de la protección del medio ambiente. Y ha sido un ejemplo de cómo integrar valores sociales, ambientales con un modelo de negocio. O Muhammad Yunus, ¿no? De Grameen Bank, que es un banquero economista bangladesí que ha hecho, es muy conocido, ¿no? Lo de sus microcréditos para prestar a personas pobres de Bangladesh, ¿no? Que ha permitido ver que su trabajo ha demostrado es posible ayudar a los necesitados sin buscar el lucro personal. Digo, hay muchos más ejemplos. Como empresas, pues organizaciones Ben Jerry's, ¿no? La empresa de helados conocida por su compromiso con el comercio justo, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, etcétera. O Unilever, ¿no? La empresa multinacional que adoptó el modelo de negocio sostenible y se ha comprometido con mejorar la vida de las personas en el mundo. O, no sé, Microsoft en un momento determinado comprometido con la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y más empresas, ¿no? El mismo Google, ¿no? Políticas para reducir su impacto ambiental, promover la diversidad y la inclusión, etcétera, etcétera. Starbucks, yo creo que es un tema de implementar programas de apoyo a comunidades cafeteras y promover la educación, o Danone, no sé, etcétera, etcétera. O una marca de zapatillas francesa que se llama Abeja, que utiliza materiales ecológicos y el comercio justo en la fabricación de sus productos, sobre todo dirigido al impacto ambiental. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Porque muchas de estas empresas, es peligroso dar ejemplos porque luego hay alguien que te dice, no, pero esa empresa por otra parte hace esto o aquello. Sí, porque el tema no se trata de hacer la empresa perfecta. A veces, otra vez, en esa idealización del liderazgo sostenible, lo que buscamos es encontrar la empresa perfecta para decir, ¿ves cómo sí es rentable y tal? A veces digo, pues nosotros mismos no somos perfectos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero a veces, si enfocamos bien algo que valga la pena para el bien común, es como muy inspirador para los demás, ¿no? Entonces, que era un poco lo que hablábamos antes, si el greenwashing es una realidad o a veces hay quien da, digo, los distintivos de responsabilidad social, ¿no? A veces son mucha gente, ¿qué es lo que busca ahí? Busca la imagen, pero en cualquier caso se ve obligado a hacer determinado tipo de pequeñas prácticas. Entonces, a veces sus valores son relativos, el compromiso no es continuo, a veces la presión de los accionistas les hace moverse en la línea que no es la idónea, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí empieza a surgir qué tenemos que preguntarnos como líderes responsables de empresas responsables. Es si mi empresa está mejorando las prácticas con el tiempo, si hay mayor inclusión, si hay mayor respeto, si, no sé, si está tomando medidas para abordar los impactos negativos, ¿no? Determinado tipo de políticas internas relativas a lo que tú quieras, al acoso, a las malas prácticas, si está siendo transparente en sus desafíos y errores. Creo que las preguntas aquí a veces son más importantes que las respuestas, porque las respuestas son las que busca uno individualmente. Perdón que me extiendo, no, me extiendo mucho en mis respuestas, es que me apasiona este tema. Se nota mucho, Manu, y la verdad es muy rico los ejemplos que has dado. Dar ejemplos cambia todo, ¿no? Especialmente poniéndonos del lado de quien está escuchando. Ahora, yo hacía una línea
promediaba todo lo que habías contado de empresas y claramente hablaste de multinacionales, hablaste de empresas pequeñas, pero siempre hubo un hombre que tomó decisiones. Ahora lo que pensaba cuando te escuchaba era cómo trabajás frente, digamos, Polman de Unilever contra otro señor de una empresa familiar o de una pyme, la impotencia que debe sentir este otro señor que a lo mejor es Nike, que después termina haciendo Nike solo. Me imagino que ahí hay mucho trabajo de coaching, hay mucho de neurociencias, que es uno de tus pilares. ¿Cómo haces para fortalecer a ese hombre para antes de construir todo lo que tiene capacidad de construir, se sienta capaz de construirlo y sea capaz de ponerse sobre sus hombros humanos semejante desafío? Yo al final es, como todo en la vida, es una toma de conciencia, ¿no? Digo, el proceso que normalmente llevas a cabo cuando haces coaching, mentoring, es entender, es como, primero lo que te decía, crear una clara visión, ¿no? Una clara visión de lo que quiero obtener y una visión que vaya más allá de mi interés personal. Es como uso mucho el ejemplo del Dream Team de Barcelona 92, que es curioso, un tema que ocurrió hace 32 años y sigue siendo un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque es emblemático. Individuos con enormes capacidades individuales aprendieron a trabajar en equipo. Porque la visión fue justamente crear un equipo como nunca había habido y que iba a ser muy difícil superar. Lo que hizo que cada uno de esos individuos, que eran figuras con un ego, me imagino, inmenso, bueno, y así lo describe su coach, ¿no? Cuando los junta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crear una visión conjunta, motivadora, para que todos trabajen juntos. Y ahí es donde cada uno hace sus pequeños sacrificios. Imagínate a un Michael Jordan que cuando están jugando en equipo le dicen, o sea, el balón, no vas a ser tú el que enceste siempre. El balón, que es uno de los estándares que ellos crean, va a estar en manos de aquel que tiene más probabilidades de encestar. O sea, yo renuncio a mi ego de ser el que más puntos va a encestar porque quiero formar parte de algo más grande que yo. Ese es uno de los trabajos que normalmente hacemos desde el coaching mentoring. Crear esa visión en la que yo participo de algo más grande que yo mismo, con una clara conciencia de que va a ser algo trascendente. Y desde ahí empiezo a modificar, veo qué me lo puede impedir, mi propio ego, mi agenda personal, etcétera. ¿Qué me va a ayudar? Esa conciencia sistémica, es entender que yo siempre estoy en un sistema, que yo no tengo sentido yo solo y que si no colaboro con los demás no me voy a sentir plenamente satisfecho. Ahí el trabajo de Harvard, del estudio más largo sobre la felicidad, que sigue vigente y ya va para casi 100 años, creo que es un claro ejemplo de que al final lo que buscamos los seres humanos está por ahí. Entender esto es lo que a mí me permite trabajar individualmente con las personas. Y una vez que ves el destino al que vas a ir y sabes qué tienes que llevar en tu mochila y qué tienes que sacar en tu mochila, que son lastres, lo que tienes que hacer es establecer un compromiso muy claro contigo mismo para llegar a esa meta, que es un poco lo que antes relataba con mi viaje. A mí ese viaje me enseñó muchísimo. Y desde entonces yo dije, ok, yo tengo que tener un compromiso conmigo mío. Y ahí el compromiso era decir, seguimos avanzando y vamos a cruzar, pase lo que pase. Grandes encalmadas, tormentas, no importa, nuestro destino, nos desviamos, no importa, volvemos a corregir. Es como tener esa claridad, pero si no tienes la motivación, es muy difícil. Ese compromiso individual conmigo mismo es lo que determina realmente la posibilidad de llegar a un bien común, a esa visión conjunta que tenemos. Entonces, la estructura es la que te decía, visión, identificar claramente qué me lo puede impedir de mi propia forma de ser o del mercado, o lo que sea, qué me puede ayudar, empezar a crear las alianzas adecuadas, verme fortalecido y reforzado con otras personas y desde ahí mantener la constancia. No desanimarme por los fracasos, que va a haber muchos en el camino, los retrasos, etcétera, etcétera. Es un trabajo de Bien, conciencia, por resumir, perdón, que me resulta muy difícil resumir, como habrás visto. no, 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 pero me encanta lo que estás contando, Manu, y en realidad lo que me entusiasma es que generalmente para hacer grandes construcciones hay una tendencia a complejizar, ¿no? Necesitas un montón de cosas, necesitas cosas cada vez más sofisticadas y vos vas a la esencia y vas a a lo sustancial y a las cosas simples pero importantes. Las bases sólidas, simples, importantes son esenciales y por eso básicas
y determinantes. Hay un montón de preguntas para hacerte, pero no quiero dejar el entusiasmo que noto, por lo menos en Felipe y seguramente en Jaime. Permitime que los vuelva a invitar a sumarse al diálogo para enriquecer un poco más este diálogo que, por cierto, está siendo muy, muy atractivo. Felipe, Jaime, bienvenidos de No, nuevo pues, al diálogo. adelante, Jaime. Bueno, Jaime tiene un problema ahí Muteado. con Sí, con el audio. gracias, Fer. Pues realmente sí, es efectivamente interesantísimo lo que ha mencionado Manu con esa pasión que refleja, los ejemplos que da. Y yo creo que esto va a meritar otro podcast después. Vamos a tener que tener una, una nueva reflexión porque es un tema muy abundante. Pero bueno, Sí, sin duda, Jaime, y permíteme también resaltar algunos atributos que nos pone en la conversación Manu en relación al perfil de este líder realista, ¿no? Responsable y realista. Primero, el que intercambia de alguna manera esa búsqueda del beneficio por la búsqueda del impacto, ¿no? Después, su conciencia en entender que como líder tiene que tener la capacidad de sumar. Antes pensábamos en el líder, en el que tiene el poder, ¿no? El poder de que se haga su voluntad. El líder responsable, realista que nos plantea Manu es un líder que es capaz de sumar, que no, que busca sumar, que entiende que tiene que generar una red de compromisos. Ya nos hablaba ahí del metro cuadrado y de la hectárea. Creo que esta visión de un líder que sabe lo que quiere, que sabe que los desafíos que enfrenta son enormes y no los puede atender por sí solo, sino que necesita sumar, al final esa aparente renuncia al objetivo del beneficio personal se viene dando a través de la conquista colectiva. No sé si te logré representar perfectamente estas características del líder Manu. Has citado algo que me ha surgido como la intención de contestarte, y es, hablabas del poder. Y claro, el liderazgo se sustenta desde mi perspectiva en tres patas fundamentales: el poder, la autoridad y la influencia. El poder, por entendernos con ejemplos fáciles, sería la jerarquía, ¿no? Digo, yo soy el presidente, tengo más poder que si me despiden o me voy a otra empresa, perdí el poder aquí, me voy ahí. Entonces, pero fíjate, el poder es algo que te quitan o te dan. es Sí. conferido. Antes citábamos ejemplos como el de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y tal, o sea, la sociedad, el mundo, les da poder o se los puede quitar. Entonces, cuidado porque esta pata del liderazgo es algo que no depende de nosotros, no exclusivamente. La otra es la autoridad, ¿no? La autoridad que está basada un poco en mi conocimiento, en mi experiencia, que es lo que determina que la gente me siga, me haga caso, etcétera, etcétera. Pero este también se puede ver amenazado. Yo trabajo ahora mucho, mi próximo libro lo estoy escribiendo dentro del ámbito de la inteligencia artificial generativa, que está siendo, digo, además está siendo muy retador porque cada 3 semanas lo que he escrito ya se ha quedado obsoleto, pero bueno, ese es Ah, otro problema personal. Entonces, la autoridad se puede ver mermada. O sea, hay personas, hay profesiones enteras que han desarrollado toda su vida profesional y se ven amenazados porque ahora puede haber una aplicación, un asistente computacional que haga lo mismo que ellos y mejor. Entonces, la autoridad es algo también en lo que tenemos que tener una cintura muy flexible para irnos adaptando. ¿Dónde está la clave para mí del liderazgo? En la influencia. Y ese, que es un poco, como verás, es el hilo conductor de mi intervención, ahí es donde mi capacidad de percibir todo lo que ocurre, de percibir mi potencial y la realidad. Por eso decía yo un liderazgo responsable, o sea, realista. Esa capacidad es lo que a mí me va a permitir interactuar, buscar aliados, enfocarme, defender esos criterios de exigir a las empresas, a los inversores, a los ciudadanos, como inversores, como ciudadanos, como consumidores, tenemos que exigir a las empresas y premiar a aquellas que demuestran mayor compromiso, un compromiso genuino. Y eso
está desde la perspectiva de la influencia que la tengo por muchos ámbitos, ¿no? Desde lo que voto, lo que compro, lo que digo y como líder lo que expongo y lo que planteo como una meta futura. Entonces, Sí, al por margen de lo que, supuesto. perdón, que me había dicho, pero creo que es importante entender esto. Cuidado porque claro que el poder es importante, claro que la autoridad es importante y claro, pero La si no influencia. tienes las tres patas es muy difícil. Si yo, Sí, y pero la muchas veces Manu, influencia, y podemos perdón. inferir de alguna manera, como este podcast va dirigido a gente dirigente, a profesionales, líderes en el terreno de la responsabilidad social, ese es un mensaje que estás dando a la comunidad para que si realmente ese compromiso, ese Así liderazgo que es. quieren tener, lo quieren tener efectivo, tienen que trabajar más en términos de la influencia que tengan en sus organizaciones, según estoy entendiendo. Sí, y una sobre influencia que todo, además va a diferentes niveles, ¿no? No es una influencia hacia abajo del líder tradicional, es exacto. una influencia entre pares, una influencia a nivel de sus consejos, ¿no? De tener la capacidad de transmitir esa visión, de hacer compartir esa visión. Y muchas veces, Jaime, Fer, Manu, terminamos luchando por lo que está aquí al lado, ¿no? El título que El es el que título. te da el poder de realizar, de decidir, y te olvidas de las otras dos patas que nos maneja y nos plantea Manu. Fer. Fíjate, por ejemplo, como ejemplo personal, yo cuando trabajo como consejero, entro a un consejo de administración de una gran empresa, pues yo no tengo ni poder, no tengo jerarquía dentro de la empresa y no tengo autoridad, ni siquiera sé muchas veces de su propio sector y no tengo experiencia. Y sin embargo, a través de la influencia, acabo, no digo dirigiendo, pero sí orientando a las decisiones de un consejo de administración, por ejemplo. Entonces, esta parte de la influencia creo que es muy importante que como líderes, eso sería lo que yo destacaría. Si yo tengo que destacar algo de un líder responsable, ¿qué tiene que desarrollar? Su capacidad de influencia. Digo, y por supuesto tiene que ser una influencia positiva, Claro, honesta, claro. que busque el bien común, lo que ya hemos ido diciendo aquí. Pero creo que sería más importante, y sí, digo, y evidentemente, si además puedo sumarle la autoridad y le puedo sumar el poder, pues ya le hice. Ahí sí ya tengo todas mi póker de ases, ¿no? ¿Cómo ves, Fer? Eh, Veo un gran punto. Además, la influencia es constructiva, ¿no? Todo lo demás puede ser una etiqueta cuando el líder no tiene sustento. A mí me pueden dar el título, me pueden nombrar, me pueden decir, andá y sentate ahí, vas a ser el que mande. Pero si no construyo influencia, digamos, me va a durar muy poco. Me encanta esa mirada, la verdad me parece que es como la frutilla del postre y es el punto clave, como decías, ¿no? Si no te quedas rengo y siendo rengo, bueno, no vas a avanzar demasiado. Me encantó, la verdad, creo que sintetiza muy bien todo lo que has estado exponiendo durante este podcast, Manu, y me parece que hay algo para que la gente haga foco y entienda dónde hay que pararse, qué hay que construir, qué hay que desarrollar y luego con todos los atributos que claramente fuiste exponiendo a lo largo del podcast. Sí, Fer, yo creo que vamos a dejar en la descripción la forma también de poder entrar en contacto con Manu para que nuestro público y todo pueda preguntarle, pueda hacerle llegar sus comentarios de manera directa. Pero creo, ya lo decía Jaime, que creo que esto amerita una siguiente conversación donde nos vayamos a esas herramientas, ¿no? Para poder construir la influencia y que pedirle a Manu que nos revele un poquito esa fórmula a partir de su experiencia de cómo desarrollar, porque creo que esto, otra cosa que nos planteó muy claramente, esto yo lo veo como un músculo, ¿no? No es una capacidad que tienes ahí de automático, sino es algo que tienes que ir desarrollando, ejercitando como líder para irlo consolidando. Y pues agradecerte, Manu, el que nos hayas compartido en estos minutos tu visión, tu reflexión, que nos ha dejado mucho, mucho valor, Jaime. Y pues, como dice nuestro amigo conductor en el Uruguay, Eduardo Shaw, al quien le mandamos un gran saludo, el tirano es el tiempo. Y pues ha llegado el momento de cerrar esta emisión.
Bueno, decimos adiós, pero será más bien un hasta luego porque te vamos a tener pronto. Oye, Felipe, tanto trabajo que nos costó conseguir el tiempo de Manu López y ahora vamos a tener que pedirle un tiempito más, pero ya estás comprometido, Manu, para una siguiente reflexión. Así que Yo muchas encantado gracias. y agradecido de que me den la oportunidad. Es algo que, como habrán notado, me apasiona y, por supuesto, todo lo que pueda, digo, tiene que ver con mi propósito, ¿no? De influenciar en la medida de lo posible. Entonces, pues muy Además, agradecido y, por supuesto, comprometido. y Fernando, Felipe, tienen que saber que ya Manu López está comprometido para asistir al Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social que organiza Empresability, obviamente en el Ah, mes qué maravilla, qué gran noticia nos acabas de dar. de mayo, así que ya lo tendremos por allá. Bueno, pues Sí. muchas Oye, gracias, Fer, Felipe. lo único, perdónenme, robarme unos segunditos más y todo para ligarlo. Ahorita me quedé pensando en el título que nos proponía Manu para su conversación. Esto de nadar contracorriente y después su experiencia ahí en el velero transatlántico, espero que eso no haya sido parte de la historia, que haya tenido que haya naufragado y no llegó a Cuba porque tuvo que nadar contracorriente. Espero yo que no haya sido así. No, Esperemos no que no. llegué a Cuba, pero llegué a Santa Ana Ah, y muy feliz, porque inicialmente además íbamos a competir en una regata y en un momento determinado decidimos disfrutar del camino y encontrar muchas cosas relacionadas con el liderazgo y llegamos a un lugar mucho más paradisíaco y más placentero. así nos ha pasado en Empresability también. Teníamos pensado llegar a algún lado y hemos llegado a otra. Hemos descubierto muchas nuevas tierras que nos han apasionado y nos han llenado de mucha Claro, satisfacción. Fernando, pues una y muchísimas otra gracias vez. por tu conversación, por haber conducido esta gran charla con Manu. Manu, muchísimas gracias. Y Jaime, bueno, pues invitar a nuestro auditorio, no sin antes agradecer a la producción de ITVM Stream Factory, nuestro productor Juan Pablo, por el apoyo y todo el trabajo que hacen detrás para permitirnos llegar con este episodio a a través de nuestra sexta temporada ya en video podcast a través de Spotify y YouTube y muchísimas otras plataformas, Jaime. Así es, pues estamos transmitiendo, como todos ustedes saben, por eso aquí no decimos buenos días ni buenas noches, porque depende de cuando recojas tú la transmisión en Apple Podcast o en Spotify o en YouTube o en nuestro canal de LinkedIn también. También estamos presentes en nuestra comunidad. Invitamos nuevamente a que participen en la comunidad.empresability.org, que ya llega a más de 3,000, ¿verdad, Felipe? Inscritos y que nos llena de orgullo y de gusto. Así es, Tres y mil es y pico. una comunidad de miembros y seguidores ya de más de 10,000 personas que líderes y profesionales que nos siguen, Así nos es. escuchan, nos leen en toda Iberoamérica. Pues muchas gracias, Fer, gracias, que sigas teniendo mucho calor allá en Buenos Aires. Muchas gracias por el Cono Sur. Gracias, Manu, acá en México también, igual que Felipe y su servidor. Gracias a todos. Manu, gracias, un placer. Bye, Fuerte un abrazo para cada placer. uno. Que estén muy bien. Gracias a los oyentes.